Bueno, buenas tardes a todas, a todos. También me emociona estar aquí como si la emoción no fuera acción, y eso es, ¿sí? Nos mueve la acción. Y yo quería, antes de hablar de participación, decir algo que, bueno, me imagino que la Carla les contó harto más bien del trabajo. Ya no estoy en la caleta, pero mi compromiso y mi saber con las niñeces sigue, ¿sí? Sigo desde otras trincheras. Y siempre decimos que sin contexto no hay texto, ¿sí? A 20 años de la intervención en la legua y a 31 años de la firma de la Convención de los Derechos de los Niños, ¿sí? Entonces, no es posible, ¿sí?, que a esta altura todavía estemos hablando, o sea, es posible, porque seguimos rumiando las mismas problemáticas. Y sepan ustedes que cuando Chile firmó la Convención de los Derechos del Niño, se comprometió a 3 cosas básicas para decir que está cumpliendo esa convención. Una es a tener una defensoría de la niñez, que a propósito de organizaciones logró que tuviéramos la defensoría de la niñez, ¿sí?, gracias a la sociedad civil. Que tenga una ley de garantía de los derechos, ¿sí?, y que tenga una institucionalidad acorde a esa convención. 3 mínimas cosas que debiera tener este país para contar en las Naciones Unidas y en todas partes que cumple con esta convención, ¿sí? Tenemos una. Porque no estamos hablando de la niñez, ¿sí?, y problemas. Generalmente asociamos a las niñeces y a los problemas, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, plantear que tenemos muchos desafíos, no tenemos datos, ¿sí? Tenemos distintos estudios. Yo podría contarles también que estuve haciendo un trabajo, bueno, con la Carla, en barrios críticos, ¿sí?, sobre la participación de los niños. No salió, el Instituto de Derechos Humanos nos sacó ese informe porque no era un momento apropiado. Y ahí quedó guardado, archivado, ¿sí? Entonces creo que hablar de los derechos humanos nos atañe a todas y todos, ¿sí? Y cuando hablamos de educación, también hablamos de distintos procesos educativos, no necesariamente de las escuelas, ¿sí? Y como decía acá el compañero, yo creo que a veces el bacalao viene disfrazado, como bien decía un amigo mío, como que entendemos los procesos de calidad teniendo una buena infraestructura, ¿sí?, generando buenos materiales, pero no responde realmente al contexto, sino que queda en textos o modelos de trabajo que no necesariamente son pertinentes a esas realidades, que son diversas, ¿sí? Entonces, hablar efectivamente de mi trabajo, yo digo por eso que las emociones nos mueven. ¿Cómo no va a ser un daño inmediato? Y aquí me tomo la libertad de contar algo. Hace 3 años estaba de vacaciones con mis hijas y, bueno, si alguno aquí, si yo sé que hay alguno de scout, como le dicen a esas ramas secas, los ángeles. Entonces, cuando uno arma la carpa, tiene que tener mucho cuidado de que no haya un ángel, porque te puede caer en la carpa. Bueno, la cosa es que hubo un sonido muy parecido desde mi cuerpo, como dijo alguien ayer, a una bala, a un balacero, y me tiré al suelo. Entonces, mis hijas dijeron, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Entonces, yo quedé muy asustada, ¿sí?, porque en realidad tomé conciencia de mi daño de estar tantos tiempo en el territorio y haber vivido situaciones también permanentes de violencia, ¿sí? Entonces, creo que hay una responsabilidad, hay un daño que yo creo que es una de esas preguntas que uno no debiera hacer. Son niños, no son niños vulnerables, son niños vulnerados por un sistema. Entonces, esos son los contextos de los que debiéramos hablar, ¿sí? Y en eso tenemos responsabilidad, porque cuando hablamos del enfoque de desarrollo o desafío de formas relacionadas con todo, hablamos de la dignidad. Y cuando hablamos de la dignidad, debemos mirar la realidad y uno se pregunta del porqué de esa realidad, ¿sí? Entonces, es relevando la responsabilidad del Estado como garante principal.
cuando uno habla desde el enfoque de los derechos humanos. Porque lo que por lo menos muchas y muchos hemos dicho que no hablamos de derechitos humanitos para hablar de los niños, ¿no? Sino que hablamos de derechos humanos, que se hace la convención especialmente porque los niños y las niñas están sufriendo más, pero hablamos de derechos humanos. Y que la existencia de las obligaciones legales por parte de los garantes. Y yo creo que en eso tenemos que reconocer, incluyendo a los niños y a las niñas como actores sociales o como sujeto político, esta cosa como rara, que no sabemos mucho cómo es, pero sabemos que parece que hay que preguntarles porque el artículo 12 dice que hay que preguntarles, ¿sí? Entonces, pero como vivimos en una cultura adultocéntrica, ¿sí? También tenemos que desaprender, porque somos una sociedad dañada. Somos una sociedad, por lo menos me hago cargo de mí, que a mí no me preguntaban mucho cuando era chica, ¿sí? O a veces también las organizaciones o la institucionalidad te dice cómo hacer las cosas, ¿sí? Siempre yo cuento esto porque, no voy a decir el nombre porque es una mujer que vive muy cerca de aquí y después me va a cobrar la autoría. Bueno, es de ella. Me dice, Nuri, me dijo, tú que hueveáis tanto con los derechos de los niños y las niñas, yo fui al psicólogo y me dijo, usted háblele al niño. Le hablé, ¿sí? Dijo, después le grité, porque este hueón no me entendía. Y después le pegué. El ciclo de la violencia. Entonces, ese discurso de muchas y muchos que tenemos de garantizar derecho, realmente es más bien un discurso en la comunidad, en la legua y en muchas otras comunidades, porque ni tampoco para nosotros hay tantos derechos, porque no sabemos que existen, pero la vivencia del derecho es la ausencia que tenemos. Yo voy a hablar de derechos, el derecho a la educación. O sea, si sabemos que hay acceso y sabemos que los niños y las niñas y los adolescentes y los jóvenes le han puesto apellido. No es nada nuevo lo que yo estoy diciendo, pero son ellos los que han sido sujetos de derecho, activos participantes de los procesos y las movilizaciones sociales. Entonces, yo no tengo que venir aquí a decir cómo tienen que participar. A participar se aprende participando. No hay otra fórmula. Lo demás es bla bla. Ese es el desafío. Y el desafío está en que realmente generemos en las comunidades con ellos, ¿sí?, las propuestas reales de participación. Pero además, fíjense, yo me afirmo mucho del enfoque de los derechos humanos, y ahora me toca estar desde un rol desde garante. Tenemos que educarnos. Tenemos la responsabilidad de educarnos. Porque eso va a hacer que realmente podamos tener esa vivencia de los derechos, ¿sí? Porque si no, sin contexto, lo demás es un simple texto. La convención otorga. Y los que trabajamos con las niñeces siempre llamamos a la convención y nos convencemos y conmemoramos la convención y hacemos informe a las Naciones Unidas y les contamos y les contamos que acá no pasa mucho, ¿sí? Por eso yo creo que hay un desafío grande de la sociedad civil que tiene que ver también y que ha ido empujando a generar efectivamente la obligación del derecho, que es, para los que trabajamos con niñeces, la ley de garantía, pero que realmente se genere un sistema de protección local, donde realmente podamos vivir esos derechos, pero que además, fíjense lo difícil, yo hace muy poco asumí una tarea y estoy coordinando 12 programas. De esos 12 programas no se coordinan entre sí, ¿sí?, teniendo el mandato como garantes de coordinarse y articularse para responder a los derechos de los niños y las niñas.
Entonces, nos quedan varios desafíos, ¿sí? Es cómo el Estado efectivamente puede ser garante de esos derechos. Y yo creo que en ese sentido siempre lo hemos visto como una oportunidad poder llamar a la convención como una herramienta de trabajo, ¿no? Como una herramienta que efectivamente nos sirva para que el Estado pueda responder no solamente con decir que firmó la convención, sino que tiene compromisos reales. Fíjense que en una ocasión un diputado dijo, pero firmemos la convención de los jóvenes, porque Chile no la ha firmado, porque, bueno, al final es como firmar por las ballenas. Entonces, la omisión o el entendimiento de los niños y las niñas como sujetos de derecho realmente está muy lejana, ¿sí? Muy lejana, más bien es la información, los niños en general manejan bien, como los profesores o como mucho, lo que son los derechos, pero la vivencia de esos derechos son los más desafiantes, ¿sí? Y yo creo que hay que entender que en esto de la garantía, ¿sí?, se deben generar condiciones. Y esas condiciones, en este caso, siempre decimos que es el Estado el garante principal, pero hay garantes también corresponsables, en la medida que yo ejecuto una política pública, ¿sí?, que hay también garantes interrelacionados, como el Comité de los Derechos Humanos de la Legua, en la medida que se agrupa en torno a una problemática, también tiene la responsabilidad, ¿sí?, o como la Junta de Vecinos, o como los clubes deportivos. Entonces, ese es el desafío, por lo menos que yo creo que podríamos tomar, que nos permita efectivamente responder a lo que tenemos que responder, ¿sí? Y yo creo que la Legua, sí, efectivamente ha sido una zona de sacrificio. Pero fíjense que en la Legua los niños han marcado muchos precedentes, ¿sí? Ellos fueron, por ejemplo, a la Corte Interamericana, los niños de la Legua. Los niños de la Legua, yo siempre digo que es como a veces esos programas que dicen un chileno en algún lugar, siempre hay un legüino en algún lugar, ¿sí?, que también muestra la capacidad de lo que hay. Y yo creo que en ese sentido, yo creo que hay que ver la oportunidad. Ayer yo estuve un ratito en el trabajo del comité acá, en las presentaciones, y hablaban sobre la importancia de poner los ojos en los niños y las niñas y los niños, ¿sí?, de la comunidad. Yo creo que tenemos que también hacer carne eso que decimos, ¿sí?, porque siempre lo hemos puesto como prioridad. Es como que, sí, es como que fuera muy, es como correcto decirlo, ¿sí? Pero yo creo que hay que generar efectivamente esas condiciones de participación, de preguntar, de que esas preguntas sean vinculantes, que sean incidentes, ¿sí?, de que efectivamente en este proceso que estamos viviendo ahora, que es un proceso histórico y que lo validamos desde la constituyente, los niños y las niñas tampoco estaban pensando en estar, ¿sí? Entonces, que efectivamente haya sido una fuerza de la sociedad civil o de las organizaciones para que eso ocurra. Y son ellos quienes van a validar ese proceso. Ellos van a vivir la constituyente, ¿sí? Entonces son ellos los que efectivamente se les debe preguntar, pero se debe vincular porque están cabreados de que les pregunten, ¿sí? Entonces, que efectivamente esa pregunta tenga una vinculación, que tenga un acto real. Entonces creo que ese es el gran desafío. Yo creo que la participación son espacios como este de diálogo, de creación, y que efectivamente la participación finalmente también pertenece a lo que algunos dicen factores protectores, ¿ah? O sea, le podemos poner muchos nombres, pero ayuda mucho. Yo creo que en este caso, yo creo que hay que hacer una recopilación de todas las cosas que se han hecho. Se increpó a la UNICEF para que efectivamente entregara un estudio del impacto que ha tenido esta intervención en los niños y niñas de la Legua. Lo solicitamos a través de la comisión, ¿sí?, de la Comisión de Diputados que sesionó acá en la Legua, ¿se acuerdan? ¿Sí? También se solicitó que se entregaran esos datos. Ayer alguien dijo, lo que pasa es que ser barrio prioritario significa muchos recursos. Son los mismos recursos que intentan generar un sistema de garantía. No es más plata,
se ordena desde los mismos ministerios que se pueda, pero no hay plata libre para efectivamente pensar en aquellos niños, niñas o jóvenes que efectivamente requieren otros procesos de formación, problematización o formas de vida.